Los hermanos hacen cosas malas. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él acompañado de una o dos personas más para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. Les digo la verdad. Si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Mateo 18, versos 15 al 20, en la palabra de Dios para todos. Sí, a veces los hermanos hacen algo malo y con sus pecados nos ofenden, nos lastiman y nos dañan. A veces porque lo que hacen tiene dedicatoria para nosotros en lo particular. En otras, porque al afectar con su conducta al cuerpo de Cristo, también nosotros resultamos afectados. Pero no solo los hermanos hacen algo malo, también nosotros podemos hacerlo y de hecho lo hacemos. En ocasiones pecamos directamente en contra de algunos de nuestros hermanos en la fe. En otras ocasiones, aunque nadie se dé cuenta, con nuestro pecado oculto los estamos dañando. ¿Qué debemos y qué podemos hacer cuando el pecado se manifiesta entre el cuerpo de Cristo? En nuestro pasaje, nuestro Señor Jesús nos indica los pasos que debemos seguir en tales casos. Te invito para que mantengas tu Biblia abierta en Mateo 18, versos 15 al 20. Así podremos caminar juntos en la consideración del mandato de Jesús. Conviene que empecemos considerando primero los versos 18 al 20. Como puedes ver, en estos, nuestro Señor establece los fundamentos del derecho y de la obligación que como creyentes tenemos para enfrentar el pecado entre los cristianos. En los versículos anteriores a estos, nuestro Señor ha establecido los pasos para enfrentar a quien ha pecado hasta llegar al extremo de su expulsión de la comunión de la iglesia, es decir, hasta llegar al extremo de desconocerlo como cristiano y como miembro del cuerpo de Cristo. Esta medida extrema, como los primeros pasos conciliatorios, se sustentan en la autoridad que el Señor reconoce a la iglesia en tanto cuerpo suyo. Es decir, la autoridad que como congregación adquieren los creyentes cuando el Señor se encuentra en medio de ellos. Verso 20. La autoridad de juzgar y disciplinar a los creyentes no es una cuestión individual, sino una cuestión comunitaria. Puede empezar ciertamente en el terreno bilateral, uno a uno, siendo una cuestión entre quien peca y quien le reconviene, pero siempre se da en el contexto comunitario,
en el contexto congregacional. Nuestro Señor declara que a la Iglesia se le ha dado la autoridad de prohibir y permitir en la tierra y que esta autoridad está respaldada en el cielo. El Señor insiste en que los acuerdos que la Iglesia tome en su nombre serán respaldados por el Padre. Y concluye, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí con ellos. De esta manera, el Señor revela que la comunión entre los creyentes es una cuestión no solo horizontal, no solo entre ellos, sino que involucra al Señor mismo. No podemos ser iglesia a menos que Cristo more en nosotros y entre nosotros. Así, lo que tiene que ver con la dinámica congregacional aquí en la tierra trasciende al grado de convertirse en un asunto divino. Lo que vivimos, la forma en la que nos relacionamos, favorece o pone en riesgo todo lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que hará en, con y por su iglesia. Resulta entonces obvia la importancia que Dios da a la aparición del pecado en cualquiera de sus manifestaciones: adulterio, lujuria, impudismo, idolatría, superstición, los que alimentan odios, los que promueven contiendas, los que se ensarzan en rivalidades, los que rebosan rencor, los que son egoístas, partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. Cuando esto sucede entre los miembros de la Iglesia, al Señor le importa. Y es ante la necesidad de confrontarlo que el Señor otorga tal autoridad a los suyos. Tal es la importancia destructiva del pecado en la Iglesia, que Dios toma la decisión radical de autorizar a su Iglesia para que confronte el pecado y aún para que lo extirpe antes de que éste pueda causar un mayor daño entre los creyentes, que no debemos olvidarlo, son cuerpo de Cristo. A tal privilegio, el de la autoridad recibida para corregir a los que pecan, le acompaña desde luego una responsabilidad demandada. Generalmente, y dada la traducción que Reina Valera hace del verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, generalmente, insisto, consideramos el reclamo a nuestro hermano como un derecho nuestro ante el daño recibido. Sin embargo, los manuscritos más antiguos de tal pasaje no incluyen la expresión contra ti. En consecuencia, no estamos ante un derecho, sino ante una obligación que deriva de nuestra responsabilidad de velar por la santidad de la Iglesia. Abundando en este sentido es que el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas diciendo: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Gálatas 6:1. Pablo, como Jesús, responsabiliza a la Iglesia para que vele, para que se ocupe de su propia santidad y consagración a Dios. Los creyentes somos llamados a ser sensibles, celosos y responsables para confrontar a quien de entre nosotros esté pecando. La única condición que se reclama de nosotros es que lo hagamos siempre con ternura y humildad. Vivimos nuestra fe en medio de la cultura del dejar hacer, del dejar pasar.
Cada vez más se nos presiona para ser políticamente correctos. Manuel Ajenjo dice que una persona que actúa de manera políticamente correcta es aquella que toma en cuenta los valores de todos los grupos humanos y evita cualquier posible discriminación u ofensa hacia ellos por motivos de sexo, preferencias sexuales, ideología política, religión, raza y un largo etcétera que va desde el modo de vestirse y la predilección gastronómica hasta el amor desproporcionado por los animales. Bueno, los cristianos estamos siendo permeados por tal cultura. Hemos aprendido a creer respecto del pecado, el propio y el de los demás, primero, que no es para tanto, y segundo, que no es asunto nuestro, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Sin embargo, el pasaje paralelo de Lucas 17, versos 1 y siguientes, nos dice que Jesús les enseñó a sus discípulos y les dijo: muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y eso siempre será así. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. De esta manera, Jesús hace una seria advertencia acerca del impacto y del tratamiento del pecado entre los creyentes. En este pasaje, Jesús advierte acerca de lo inevitable del pecado, pero advierte que aquel quien con su pecado provoca la tentación en otros, anima, produce en otros la posibilidad de responder con pecado, que quien lo hace sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello. Y advierte, en consecuencia, si un creyente peca, repréndelo. Creo que la composición relacional de nuestra iglesia, somos una congregación compuesta por unidades familiares, explica el que estemos haciendo nuestra tal perspectiva mundana, la de la política correctamente, la de ser políticamente correctos, que es ajena al reino de Dios. En efecto, nuestra congregación se compone por familias vinculadas entre sí. Mientras más pequeñas numéricamente sean las congregaciones, mayor es la relevancia que adquieren los vínculos consanguíneos existentes entre los miembros que conforman la iglesia. La manera en que los miembros son familia determina la manera en que los miembros son iglesia. La cercanía afectiva resultante de tales vínculos consanguíneos provoca acercamientos parciales en el juicio de la condición espiritual de nuestros hermanos en la fe, particularmente porque arrastramos las dinámicas de nuestras relaciones familiares desde la infancia. También, cuando se trata de nuestros hijos, animados por nuestro afecto, somos cada vez más permisivos y más tolerantes en el juicio de sus conductas. Antes que nuestra lealtad al Señor misma, que debiera llevarnos a un juicio objetivo de su pecado, nuestra lealtad por nuestros familiares, por los hijos creyentes, etc. Y no solo la lealtad, sino muchos otros motivos que no son siempre sanos, nos lleva a permitir, tolerar y acompañarlos aún en su pecado, antes que confrontarlos, tal como es nuestro deber y nuestra responsabilidad en tanto miembros del cuerpo de Cristo. La consecuencia inmediata es que el pecado se empodera sobre ellos y los atrapa sutil y firmemente,
firmemente cada vez más. Pero también, aunque no siempre estamos conscientes de ello, al tolerar el pecado, perdemos autoridad espiritual y perdemos la fortaleza para hacer brillar la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Y padecemos tal pérdida no solo como padres, como hermanos, como hijos, sino como creyentes y como miembros de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que la Iglesia esté siendo permeada por tal actitud permisiva explica la pérdida de autoridad moral y testimonial en tanto luz del mundo y sal de la tierra. Explica, entre otras cosas, el estancamiento congregacional, es decir, la incapacidad para alcanzar nuevos creyentes y la ausencia de la presencia y del poder, de la autoridad del Espíritu Santo que han sido prometidos a la Iglesia. Desde luego, nuestra parcialidad y pasividad no solo está animada por razones afectivas. La insensibilidad, el temor, la vergüenza, la incomodidad, etc., también pueden ser las razones que tenemos para no estar confrontando el pecado entre nosotros. Pero no conviene que sigamos actuando como lo hemos hecho hasta ahora. En nuestro pasaje, nuestro Señor nos exhorta a que ante el pecado evidente de nuestro hermano, procuremos recuperar a nuestro hermano. El uso que nuestro Señor hace de tal término, recuperar, hace evidente que quien peca, quien se halla en pecado, está perdido en el riesgo de perderse definitivamente. Así que confrontar al hermano en pecado no es un acto violento o que busque su mal. Por el contrario, confrontar, procurar remediar la situación, es un acto de amor que nos anima a volver a nuestro hermano a la vida en Cristo. Quien confronta a su hermano en pecado está haciendo lo que le es posible hacer para que su hermano recupere su comunión con Cristo y con su Iglesia. Desde luego, quien confronta sus propias emociones tóxicas, sus prejuicios y sus propios resentimientos, también está mostrando que se ama a sí mismo. Ser políticamente correctos en las cuestiones espirituales es un acto perverso. Porque no queremos incomodarnos, tener problemas, estamos dispuestos a dejar que nuestro hermano siga el camino de la perdición eterna. Por eso, hoy quiero hacer un llamado al amor y a las buenas obras, como nos anima Hebreos 10, 24 y 25. Hoy quiero animarlos para que nos propongamos asumir, hacer nuestra la responsabilidad de la consagración y de la pureza de nuestra comunidad al Señor. Quiero animarlos primero para que abundemos en la oración intercesora los unos por los otros, a que pidamos el discernimiento espiritual para conocer, comprender y juzgar correctamente lo que está pasando en nuestra comunidad. En segundo lugar, los animo para que con un espíritu de ternura y de humildad confrontemos a quienes, según nos damos cuenta, están en pecado. De hecho, habrá ocasiones en las que esta confrontación tengamos que hacerla ante el espejo. Les animo para que lo hagamos resueltamente, es decir, para que actuemos con la prontitud y de manera adecuada que el riesgo en que nuestro hermano se encuentra y el riesgo que nuestra
la estabilidad de nuestra congregación nos exigen. No podemos darnos el lujo de permitir que el pecado avance en su propósito destructor en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y en tercer lugar, quiero animarlos para que si nuestro hermano no está dispuesto a reconocer su pecado y convertirse al Señor, demos los pasos que corresponden para que el resto de la congregación asuma su corresponsabilidad en Cristo, que estemos aún dispuestos, cuando esto sea necesario, a romper relaciones con aquellos que afectan al cuerpo de Cristo. Desde luego, todo esto requiere de nuestra disposición para estar mutuamente sujetos en tanto que somos miembros de la Iglesia. La palabra de Dios nos exhorta para que nos sometamos unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 5:21. Tal disposición es un acto de humildad, sí, pero sobre todo un acto de amor mutuo. Como reconocemos el riesgo en que nos encontramos, estamos dispuestos a ser confrontados y disciplinados por nuestros hermanos en la fe. Asumimos la responsabilidad que tenemos de velar por la consagración y la pureza de nuestra comunidad, así como estamos dispuestos a reconocer también la autoridad que nuestros hermanos tienen sobre nosotros. Los cristianos que se aman, se cuidan y se protegen unos a otros. La iglesia que ama al Señor se esfuerza por ser hallada limpia y sin mancha, para honrar lo que Cristo ha hecho y hace por ella. Así, nos esforzamos por ser sensibles y valientes ante la aparición del pecado, sea el propio, sea el de nuestros hermanos. Luchamos contra el mismo y nos mantenemos firmes en la batalla por nuestra santidad y la de nuestros hermanos en la fe. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.